Familia, es un gusto que nos estén acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, damos gracias a Dios que usted y su familia nos estén acompañando a través de sus dispositivos móviles. Así que vamos juntos a disfrutar este día el programa que se ha preparado especialmente para esta audiencia. Así que, hermanos, vaya por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica que se ha preparado a través de nuestro hermano invitado. Bienvenidos sean. Hermanos y hermanas, vayamos a nuestras Biblias para dar lectura en el libro de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 13 al 21. Vayamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, del capítulo 12, del versículo 13 al 21. La palabra de nuestro Dios nos dice: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque siempre eres bien. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El gozo tierno me
Oh, gracia admirable, dulce es, que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor.
cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día de cada mes de cada año. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Ha sido fiel en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Y la manera en que podemos retribuir esa fidelidad a nuestro Dios es a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hermanos, hermanas, este es el momento en el que Dios habla a su corazón y pone ese deseo de dar para extender el reino de nuestro Padre Celestial a través de la iglesia. Así que, hermanos, no se pierdan esta bendición de ser partícipes, de compartir lo que Dios está haciendo en nosotros. Vamos a tomar este tiempo y vamos a proponer en nuestro corazón dar para el reino de nuestro Padre Celestial. Hemos pasado un excelente tiempo de lectura bíblica, un excelente tiempo de alabanza, y es el momento de escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí a través de la exposición de su palabra. Así que, hermanos, nuevamente tome su Biblia y juntos vamos a participar de la exposición de la palabra a través de su siervo, nuestro pastor Héctor Coco. Así que bienvenidos sean nuevamente. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Me da bastante gusto estar aquí con ustedes a través de esta plataforma. ¡Qué bendición, amados hermanos! Continuamos con nuestro estudio del libro de los jueces, los libertadores de Dios, hombres que Dios ha llamado para hacer la obra de libertad al pueblo. El pueblo está oprimido particularmente por causa de la idolatría. Dios utiliza a los elementos humanos porque un día representarían al gran libertador de todos los seres humanos, particularmente los que creen en el Señor Jesucristo. Quiero invitarles, por favor, que abran sus Biblias en Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 6, de los versículos 25 en adelante. Jueces capítulo 6, versículo 25 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Amados hermanos, esta es una hermosa narrativa que nos da el libro de los jueces, mostrándonos una forma repetitiva la condición de los israelitas debido a la idolatría y cómo ellos claman una vez más y vuelven a clamar nuevamente y Dios levanta a los libertadores. Gracias a Dios por esta porción, porque nos muestra que la vida de los seres humanos podría ser muy semejante o igual en el asunto de una conducta enfermiza, de una conducta espiritualmente enfermo, con grandes dificultades que no resuelve el discípulo, el creyente, y tener una perspectiva de la vida así, cuando depende de nosotros. Entonces deberíamos de resolver estas
dificultades, esta enfermedad espiritualmente, esta conducta que se tiene, habría que restaurarla, que corregirla. Y qué bueno, gracias a Dios por su palabra. Así que vamos a hacer una oración, amados, antes de continuar. Vamos a orar. Le invito a que ore conmigo, pidiendo al Señor que nos ayude. Padre Celestial, en esta hora del día, de la tarde, te damos gracias por tu palabra y pedimos tu dirección mientras leemos estas porciones bíblicas y las estudiamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que has hecho y lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra actitud, nuestra reverencia. Oh Dios, bendito seas. Por favor, guíanos mientras leemos estas porciones bíblicas. Lo suplicamos en el nombre santo de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Bueno, hemos estado leyendo el libro de los jueces, hablando de los libertadores. Hemos estado viendo su conducta, cómo estos hombres han sido llamados por Dios, equipados por Dios. Dios los ha provisto, los ha revestido de su Espíritu Santo para hacer esta labor de liberar al pueblo. Algunos de ellos fueron grandes caudillos, hombres fuertes, como el caso de Sansón, Gedeón. Vimos a Débora y a Barak formando un equipo. Gracias al Señor por esto. Y recordemos también que el pueblo hasta el capítulo 6 han sufrido por 7 años la opresión de los madianitas. Los han dejado sin alimento, los han vuelto, han estado en la pobreza los israelitas, porque llegando los madianitas juntamente con otros pueblos, devastaban la tierra el reino de Israel que se había establecido en la tierra de Canaán. Llegaban sus animales innumerables, comiendo los frutos de la tierra, llevándose todas las ovejas, vacas que tenían los israelitas y empobreciéndose Israel. El pueblo ha clamado al Señor. El pueblo ha clamado a Dios pidiendo ayuda. Dios se presenta a través, un mensajero de Dios se presenta dándoles un mensaje, diciéndoles que Dios los sacó de la tierra de Egipto y que Dios les dijo que no deberían tener dioses ajenos. Y el mensajero dijo, y ustedes no han escuchado la voz, o sea, no han obedecido al Señor. Oír la voz de Dios es una advertencia que nos lleva a obedecer. Así, después el ángel de Jehová se presenta a Gedeón. Gedeón no sabe que es el ángel de Jehová. Gedeón, este hombre pecador, viendo la obra, como el fuego, como el sacrificio que ha recibido el ángel de Jehová, él llega a la conclusión que va a morir porque a Dios ha visto a cara. Y el Señor le dijo, paz a ti. Edificó un altar y le puso ese altar Jehová Shalom. Dios es mi paz, Dios es la paz, Dios es mi paz. Pero en esa misma noche, amados hermanos, porque Dios se ha determinado quitar, destruir, liberar al pueblo, levantar un libertador y enseñarles grandes principios bíblicos de acuerdo a la conducta de ellos y establecer lo que Dios dijo desde un principio en Deuteronomio, de hacer una alianza, de ser Él el Dios de ellos, ellos el pueblo de Él, y de manera recíproca obedeciendo y Dios bendiciendo al pueblo. Así que este pacto antiguo, este pacto que se dio entre Dios y el pueblo, tenía exigencias, tenía estipulaciones este pacto. Así vemos aquí en el capítulo 6, que esa misma noche que Gedeón estaba con el Señor le dijo, y esta palabra le dijo, es una palabra que tiene que ver con mandar. Dios le mandó, le dijo esa misma noche, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. 7 años es una similitud al número que Dios utiliza en sus fiestas, en los días de la creación, porque estos números tienen que ver con la perfección, con el tiempo completo, que Dios ha hecho cosas, y este número lo ha tomado el Señor para hablar de este animal que tiene 7 años y que va a ser ofrecido como si algo ha empezado y algo va a terminar con este animal al ser sacrificado. Y le dijo Dios,
el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Así que Gedeón esa noche, después de que se convierte Gedeón, después de que se percata que es Dios, después de que Dios lo salva y le da una relación de paz con él, ahora Dios le da a Gedeón mandamientos que Gedeón debe de cumplir. Le está hablando de tomar un toro de 7 años, le está diciendo que debe derribar, que debe de cortar, que debe de hacer un templo, un altar, y que debe de sacrificar sobre ese altar a este toro de 7 años con la leña que habrá cortado de la imagen, una imagen, un tronco, un árbol que los israelitas consideraban sagrado en su idolatría y lo adoraban. Y este tronco, este árbol, habían labrado en el árbol la imagen de una diosa fenicia, filistea, una deidad cananea llamada Acera. Así que la primera cosa que encontramos aquí son mandamientos. Mandamientos para Gedeón de derribar, de cortar, de edificar, de sacrificar. Y Gedeón Dios tiene el propósito de liberar al pueblo y va a usar a Gedeón para hacerlo. La primera cosa que él hace es que tiene que derribar el altar de Baal. Y déjeme decirle que él está en su pueblo, dice aquí la Biblia, su ciudad, donde su papá ha edificado en su propia propiedad, tiene un altar dedicado a Baal, el dios de las tormentas. Y junto a este altar está una imagen de acera. Y lo que Dios quiere hacer para ellos es mostrarles quién es el verdadero Dios. Y es que el corazón del pueblo se había ido tras la idolatría. Dios había dado mandamientos de que el pueblo no debía de hacer alianzas con otros pueblos, ni dar sus hijas, ni sus hijos para ellas o para ellos, porque desviarían el corazón de ellos, porque servirían a estos dioses. Así que Dios, amados hermanos, había dicho mandamientos para que el pueblo pueda caminar y obedecer a Dios, y la bendición del Señor sobre ellos, y sobre todo, Israel siendo una luz a los pueblos cananeos, una luz para que puedan conocer y experimentar la salvación y conocer a este Dios grande y poderoso. Pero los israelitas fracasaron, hicieron alianzas con estos pueblos, se debilitaron, dejaron de ver el sentido, el propósito por el cual estaban en Canaán. Así que se mezclaron. Y ahora en esta parte de la familia de Gedeón y de toda esta ciudad, en la propia propiedad del papá de Gedeón, hay un altar dedicado a el Dios de la tormenta. Y al mismo tiempo habían adoptado otra diosa, Acera, y allí estaban los hombres teniendo en su propia ciudad un altar a un Dios extraño, un Dios que no es real. La palabra de Dios nos dice en repetidas ocasiones que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Y nos habla la palabra de Dios que estos han sido un tropiezo para el pueblo de Israel. Es lo que encontramos en esta porción bíblica, un tropiezo. Y Dios, quien les ha dicho a ellos que deben de destruir. Déjenme leerles Deuteronomio capítulo 12. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 3, miren las indicaciones que Dios le da a la nueva generación que va a entrar a la tierra de Canaán, a poseer esta tierra. Porque usted sabe que, o ha leído, que cuando los espías regresan, los que vio Moisés a reconocer la tierra de Canaán y dieron un reporte malo, desanimando al pueblo. Esta tierra ha sido provista por Dios para ellos. Pero los espías llegaron, los 2 espías, y 10 de ellos hablaron de esta tierra como una tierra terrible, como una tierra de la cual no hay que entrar. Y Dios castigó a estos hombres con plagas y murieron estos 10 espías. Solamente José y Caleb tuvieron un espíritu diferente, creyeron al Señor, creían que en el nombre del Señor y con la ayuda de Dios podían entrar y poseer esa tierra que Dios ya les había dado. Los demás no creyeron eso, desanimaron al pueblo.
El pueblo lloró, se quejó contra Dios. Dios los hizo vagar por 40 años. Toda esa generación de hombres de arriba de 20 años murieron en el desierto. Sus cuerpos fueron sembrados en el desierto. Y estos niños de los cuales ellos dijeron que habían de ser presa, ahora son hombres de guerra, son líderes de familia, son personas que están a punto de entrar, y Moisés aprovecha esto para leerles las grandes victorias que Dios les dio por mano de él mismo, y también de Josué, lo que Dios haría a través de Josué. Pero también les lee, amados hermanos, las cosas que ellos deben de hacer en Canaán y lo que tienen que hacer con estos pueblos y con estos pueblos paganos y con sus ídolos. Dice el capítulo 12 de Deuteronomio, versículo 3, dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 2, desde el 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Eso es Deuteronomio capítulo 12 del 1 al 3. Así que las indicaciones eran claras, pero el pueblo, amados, la idolatría, las costumbres paganas de los pueblos habían invadido al pueblo de tal manera que este mandamiento, evidentemente, al estar por otras sendas, no lo estaban llevando a cabo. Así que Dios, retomando lo que él ha dicho desde el principio, le dice a Gedeón: derriba, quema estas imágenes, destruye este altar dedicado a este Dios falso. Así que Gedeón toma la decisión de hacerlo, y nos dice la palabra de Dios aquí en Jueces capítulo 6, nos dice la palabra de Dios, a este mandamiento sigue esta palabra, este adverbio del tiempo. ¿Sabe? Cuando recibimos una indicación de parte de Dios en la Biblia, hay una especie de deseo de hacer las cosas, pero en ese hacer nosotros tratamos de meditar, de entender las razones, y eso es válido. Sin embargo, a veces tomamos demasiado tiempo, pero Dios le dice a Gedeón que lo haga, y dice la Biblia: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, es probable que esa misma noche, 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Lo hizo, amados. Gedeón es un hombre que acaba de conocer al Señor en este capítulo 6, y lo hizo, obedeció, dice la Biblia. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, claro, tiene temor todo este pueblo, sus parientes, los hombres de la ciudad, todos estos hombres que han tenido una relación de idolatría con este altar y con estos ídolos. Dice: mas temiendo hacer esto de día, por la familia de su pariente, su padre, y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Bueno, qué estrategia de este hombre. Me parece que Dios deja que Gedeón tome esta decisión y busque la forma de derribar y hacer la voluntad del Señor, por temor a los familiares, por el temor de los hombres de la ciudad. La obra se hace, la destruyó, amados, como dijo Dios. Como dijo Deuteronomio: derribaréis todo, quemaréis a fuego todo lugar alto, frondoso, todo árbol, lo quemaréis, y no tendréis memoria de este lugar de idolatría. Así que amanece, amados, imagínense todos estos hombres de la ciudad, después de terminar su jornada de trabajo, después de probablemente estar cenando, platicando en la mesa, ahora estos hombres se van a dormir. Y es muy probable que por la mañana habrían de pasar a ese lugar, a ese altar, encomendarse a estas divinidades falsas. Y cuando amanece, van a pasar por ese altar, hacer alguna señal de respeto. Se dan cuenta que el altar ha sido destruido, que está roto, lo que no encuentran son las piedras por todos lados, derribado todo,
Solamente hay en este momento una especie de señal que allí estuvo un altar. Y Gedeón y sus hombres probablemente también descansando, sabiendo lo que va a suceder. Así que cuando se dan cuenta que no está el altar de sus dioses, entonces ellos platican y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué ha ocurrido con nuestros dioses? ¿Quién ha hecho esto? Y empezaron a indagar, a inquirir, a investigar, a preguntar. Y alguien por allá, no nos dice la Biblia exactamente quién, pero alguien dijo, fue Gedeón, hijo de Joás. Él lo hizo por la noche, él destruyó esto juntamente con 10 hombres. Imagínense, 10 hombres. ¿Qué trabajo tan grande habría de ser derribar un altar como ese? Que ocupó 10 hombres. Quitar piedras, probablemente una especie de casita, destruirla. Y 10 hombres en verdad son muchos. Pero nos permite ver que este altar era grande. Era grande. ¿Qué utilizaron? Hachas, sierras, martillos. ¿Qué utilizaron? No lo dice la Biblia. Pero 10 hombres juntamente con Gedeón derribaron este altar. Este altar lo derribaron y los hombres cuando amanece van a ese lugar de adoración idolátrica. Se dan cuenta que no está este altar y preguntan y dicen ¿quién es? Entonces, amados hermanos, llegan estos hombres a la casa de Gedeón, a la casa del padre de Gedeón, y llegan todos estos hombres enojados con el deseo de matar a Gedeón. ¿Sabe? El temor que causa el haber hecho algo en contra de lo que las personas llamarían algo malo, por haber destruido algo que se debe respetar. El temor de estas personas, la ignorancia y el temor por recibir un castigo, los ha llevado a la casa de Joás y preguntar por su hijo para darle muerte a este hombre. Y entonces hay algo bien interesante, amados hermanos, que Dios ayuda al papá de Gedeón para poder pronunciar unas palabras de tal claridad que los hombres se detienen ante esta perspectiva, ante esta afirmación que hace el papá de Gedeón cuando él empieza a decir estas palabras. En el versículo 30 dice, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Entonces, para toda esta gente que está sumida en esta idolatría, Dios toca a este hombre para poder decir estas palabras. Ustedes que consideran o considerábamos a Baal como el Dios de las tormentas. Si alguien ha llegado esta noche y ha quebrado, ha derribado este altar, entonces ustedes que consideramos o hemos considerado a este Baal como el Dios de la tormenta, ustedes van a pelear con el que derribó su altar. ¿No debería más bien ser él pelear con el que derribó su altar? Ustedes van a contender por él. Ustedes son más fuertes por este Dios que están hablando que es el Dios de la tormenta. Ustedes van a contender. Imagínense a todos estos hombres pensando en este ídolo que estaba ahí y que fue derribado por un hombre o por otros hombres, que se le ha considerado un fuerte Dios, un Dios prominente entre los cananeos, una deidad principal entre estos pueblos. ¿Habrían ustedes de pelear en su lugar por él? Y después plantea Joás otra pregunta interesante. ¿Defenderán ustedes la causa de Baal? Seguramente cuando él decía esto, estaba pensando Joás, les hizo reflexionar con todos esos cananeos que salían a la guerra, que veneraban a este Dios pensando, él ha dado victorias, él ha hecho esto. Y si él ha hecho esto, entonces él peleará por su causa, no ustedes. Déjenme decirles, amados, que Dios aquí está utilizando la vida de Joás. Está llevando a las personas a pensar, a reflexionar.
La palabra de Dios nos dice en el Salmo 115 lo siguiente, hablando de las imágenes. Mire, déjeme leerle lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, oh Dios, por tu verdad. Porque, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Dice el Salmo, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Ojos tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y esta exhortación, escuche, oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Él. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así, esta reflexión que está haciendo Joás a estos hombres, diciendo, nuestro Dios es el Dios grande. Este Dios, si es Dios, contienda con Él. Y después, amados hermanos, en este capítulo 6, Joás les dice estas cosas. Cualquiera que contienda o pelee por Él, que muera esta mañana. Amados, qué paquete agarró, qué afirmación, qué promesa agarró Joás en sus labios, en su corazón, diciéndole a los hombres, si ustedes hoy pelean a favor y por causa de Baal, que esta mañana muera ese hombre. Porque él está hablando de este altar que ha sido edificado para el Señor, de este sacrificio que ha sido hecho para el Señor. Estos hombres, dice, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Recuerda, amados, que Dios le dijo en el capítulo 6, le ha dicho a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón hizo esto porque Dios se lo mandó y porque Dios estaba con él. ¿No te envío yo?, le dice el Señor. También le ha dicho a el ángel de Jehová, se le apareció y le dijo a Gedeón, capítulo 6, versículo 12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón hizo esto porque Dios estaba con él y porque Dios estaba viendo la victoria que le va a dar al pueblo, la reivindicación de su propio nombre, el traer el corazón de los israelitas. Así, amados hermanos, antes de las victorias que Dios nos va a dar, tiene usted y yo saber quién es Dios. Usted tiene que volver al altar del Señor. Usted tiene que, y yo tenemos que darnos cuenta que Él ha destruido. Él es más grande que estas imágenes. Él es más poderoso. Aunque las naciones tengan temor de estos dioses, aunque las naciones adoren a estos dioses, aunque las naciones tengan costumbres que aparentemente son más convicciones, más fuertes que las de usted, no obstante, este Dios que servimos es grande y poderoso. Es el Todopoderoso, es el Rey de los Reyes, es el Señor de los Señores, es el Creador del cielo y del universo, es el Dios que hace los relámpagos, los truenos. Él es el Dios de todo esto. No hay nadie más alto que Él. Él es el único. El apóstol Pablo, hablando en una doxología, una gloriosa expresión, dice al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. No hay otro Dios. No son 2, 3, no son 4, no son 5. Es el único y sabio Dios. Y es su Dios y es mi Dios, amados hermanos. Por eso Dios le dijo, yo
Le dijo, no te envío yo estaré contigo. Yo estaré contigo, Gedeón. A partir de ese momento, a Gedeón se le conoció como Jeroboam. Como Jeroboam se le conoció. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? ¿Qué hizo Dios con estas cosas a través y por mano de Gedeón? Primero, restaurar la adoración al Dios vivo y verdadero. Porque Gedeón ha hecho un altar en una cumbre del peñasco donde todas estas personas puedan ver este altar y sacrificar un cordero, y elevó como si las gradas, como si este humo subiera a la presencia de Dios, quien ha recibido esta adoración, porque Dios ha hablado de este tiempo, ha hablado del tiempo de que sacrifica este animal en esta cumbre, en esta peña, en un lugar donde conviene, donde todos puedan ver esto. Así, esta obra de Gedeón restaura la adoración al Dios vivo y verdadero. La segunda cosa es que Dios pone los medios. El Señor ayudó a Gedeón, ayudó a esos 10 hombres a Gedeón. El padre de Gedeón salió al quite y le dijo, si ustedes contenderán por Baal, si él es Dios, si Baal es un Dios, entonces sea él que pelee con Gedeón y no ustedes. Y por lo que nos dice la Biblia, los hombres callaron y no hicieron nada. La tercera cosa que quiero que noten, amados hermanos, es que Gedeón avanzó en medio del temor, porque él tuvo que hacer este trabajo en la noche, porque tenía miedo de sus parientes y también de los hombres de la ciudad. Pero a pesar de este temor, Gedeón avanzó. Amados, el asunto no es que nosotros no tengamos temor, el asunto es que el temor nos detiene a todos. El temor no nos permite obedecer, servir, caminar en obediencia al Señor. El temor nos tiene allí reducidos, nos tiene ahí recluidos. Estamos encerrados no solo en las casas, sino en nuestra mente. Pero en medio del temor, Gedeón avanzó y terminó la gran labor que hizo. La cuarta cosa es que Dios defenderá su causa. El Señor defenderá su causa. Dijo el Señor a Gedeón, ¿no te envío yo? Yo te envío. Yo te envío. El Señor te defenderá. El Señor utilizará a las personas para defendernos. Sean personas creyentes, sean discípulos de Cristo, no. El Señor nos defenderá. El Señor defenderá su causa y por lo tanto nos defenderá a nosotros. Quiero que vean, por favor, quiero invitarles en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 2, cómo este mismo hecho se narra de una manera diferente, porque este Dios Baal era una representación de Satanás. Es una representación de Satanás, lo que ellos verdaderamente adoraban de manera espiritual y con sus ídolos y con sus sacrificios y con sus ofrendas, eran sacrificios que se estaban dando a Satanás, quien había engañado a estos hombres israelitas. Vean por favor Hebreos capítulo 2, los versículos 14, hablando de Jesús, el autor de nuestra salvación, aquel que ha llegado y venido a buscar el Dios Todopoderoso, aquel verbo, aquel que estaba en el principio, el que era con Dios y que era Dios, y que todas las cosas por él fueron hechas. Este Dios poderoso está en Génesis 1:1 y 1:2, cuando habla en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios dice que Cristo, que todas las cosas fueron hechas por medio de él y para él, sean cosas visibles o invisibles, todo ha sido por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él se mantienen. Y cuando llegamos a este capítulo 2 del libro de Hebreos, capítulo 14 en adelante, la palabra de Dios dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, imagínense, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Los hebreos creían que los ángeles eran personas a las cuales deberían de orar y hacer cosas. Dice aquí, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Todas las personas cristianas son descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que Jesús destruye al que tenía el imperio de la muerte, la destruyó, y lo ha hecho a través de su muerte sustitutoria en lugar de los pecadores. Aquellos que hemos violado la ley del Señor y pecamos, no pecamos porque somos pecadores, sino porque somos pecadores. No lo hacemos porque somos pecadores, sino que pecamos porque somos pecadores. Y estuvimos en ese altar que no era el altar del Señor. Y estábamos en servidumbre, con temor, como los hombres de la familia, de la ciudad donde vivía Gedeón, con temor. Pero este gran Dios es el gran Salvador que con su muerte en la cruz, con su obra, donde ha tomado el pecado de todos los seres humanos, quien ha sufrido nuestras rebeliones, quien ha sido molido por nuestros pecados, quien experimentó la muerte dolorosa, su sangre carmesí es poderosa para limpiar nuestras almas, y su muerte y su resurrección para vencer, para destruir al que tiene el imperio de la muerte, al diablo, dice la palabra de Dios. Ha resucitado, es victorioso, es ganador, es triunfador. Este es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que la victoria ha sido ganada. Ha sido ganada la victoria para todas aquellas personas que somos del Señor. Destruyó, dice aquí, destruyó como Gedeón derribó, como Gedeón quemó este altar. Cristo destruyó por su muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor estábamos bajo el temor, bajo la servidumbre. Mire conmigo primera de Juan, por favor. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 nos dice el versículo 8 lo siguiente. Primera de Juan capítulo 3, la palabra de Dios dice lo siguiente, hablando acerca de los hijos de Dios. Si usted es una persona cristiana, usted ha conocido al Señor, el Señor nos ha dado una verdadera victoria. Dios ha dado una verdadera y real victoria, donde a medida, eso es real, pero a medida que vamos aprendiendo su palabra, empezamos a vivir en la libertad del Señor, a conocerlo. Entonces nos dice primera de Juan lo siguiente, capítulo 3. Dice así, mirad o miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el primer siglo, cerca del año 90, cuando se escriben las cartas, estas epístolas hermosas de Primera de Juan, se escribió también el Evangelio de Juan, y al final de la era cristiana, porque había brotado un movimiento fuerte llamado gnosticismo, que señalaba acerca de que la carne era mala y que el espíritu era bueno.
Así que las personas consideraban que sus hechos no eran tan importantes como sus pensamientos, como lo espiritual, como conocer. Ellos creían que conocer los llevaría a una vida real, plena y verdadera, aunque sus obras eran malas, aunque estaban odiando a los hermanos, aunque estaban menospreciando a la gente, aunque no tenían compasión, aunque no tenían amor. Ellos creían que el conocimiento los llevaría a una plenitud de vida. Pero el escritor, el Espíritu de Dios, a través de la pluma de Juan, les está diciendo acerca de las bendiciones que tienen todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y les llama, dice, mirad cuál amor Dios nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, dice, no practican el pecado. Estos hijos de Dios aman a Dios. Estos hijos de Dios hacen estas cosas. Pero dice, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como el Señor es justo. El que practica el pecado, dice, es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta historia de Gedeón nos lleva a nuestra historia presente para poder ver la obra hermosa de Jesucristo por esta humanidad y por usted y por mí. Ya nos mostró Hebreos capítulo 2 que Cristo vino a destruir la obra del diablo. Y nos muestra 1 Juan 3:8 que está aquí para deshacer las obras del diablo. Usted y yo y muchos creyentes y muchas personas deseamos victoria de los opresores, de las personas que nos están afligiendo. Pero son estas creencias que hemos tenido por muchos años que nos han llevado a la derrota y a los círculos repetitivos sin fin de una vida que no es difícil para nosotros. Pero el Señor, a través de esta historia, nos enseña que Él da la victoria, que quiere darnos emancipación a todas las personas y que esta emancipación o libertad ha empezado cuando hemos puesto la confianza en el Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, en la congruencia, en la armonía de la Biblia, estas historias que terminaron, por lo menos en capítulo 6 de Jueces, de victoria. Esta victoria se ha prolongado para todos aquellos a lo largo de toda la historia bíblica, más cuando llegó Jesús. Su muerte y dando libertad a todos estos en esclavitud, pueden ser libres. Jesucristo es el Salvador. Con su sangre nos lavó, dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Y se preguntaba Juan, decía Juan, ¿quiénes son esos hombres que tienen ropas blancas? Y él dice, son aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Estos vestidos es como tu vida, nuestra vida, ¿no? La vida nos ha llevado, las decisiones de nuestra vida, nuestras sendas nos han llevado por caminos equivocados, y lo que ha quedado de nuestra vida como si fuera una ropa totalmente sucia, manchada por todas estas cosas. Pero a través de Jesucristo hay limpieza, su sangre preciosa. Lo que Cristo hizo en la cruz es poderosa para limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestra mala conciencia y para darnos una vida de libertad. Amados, si la palabra de Dios ha llegado a su vida, creo que es tiempo de definirnos muchos para poder empezar de nuevo. ¿Saben? Jesús es el Señor Salvador y todos aquellos que vienen a Él reciben su perdón y una vida nueva en Jesucristo. Si es usted de esas personas, le invito a que clame al Señor. Si la palabra de Dios ha llegado a su corazón, le invito a que clame, porque dice la Biblia que al corazón humillado y contrito, Dios no lo desprecia, sino que lo recibe y lo atiende. Clama al Señor. Y si usted es de esas personas, amado hermano, que ha vacilado en la vida cristiana y por sus decisiones personales que han sido contrarias a la voluntad de Dios, lo ha llevado por otros caminos, hoy vengamos al altar del Señor.
vengamos al altar de Cristo. Vengamos a donde fue sacrificado el mejor, el perfecto Cordero por nuestros pecados. Y recibamos limpieza de parte de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que todos aquellos amigos y hermanos que hoy estamos tomando una decisión, Señor, una decisión firme y seria. Seguramente, Dios, tú tomarás nuestras palabras como un hecho y cumplirás tus palabras, tus promesas que nos has dado. Por favor, bendice a todos aquellos que estamos teniendo un corazón dispuesto para ti y una decisión firme. Lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Si usted ha tomado una decisión como esta, invitamos a que nos comparta esta decisión. Puede hacerlo a través del chat. Estamos para servirle. Quisiéramos compartirles también cómo puede crecer y cómo nuestras decisiones afectarán nuestra vida los siguientes años. Mientras tanto, que Dios les bendiga con abundante paz y escucharemos una alabanza a través de nuestro hermano Gabriel Gaona. Que Dios les bendiga. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser,
doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser y mi corazón. Rindo mi ser y mi corazón. Rindo mi ser y mi corazón. Gracias por habernos acompañado hasta este momento en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, le recordamos que si ha sido de bendición para usted este mensaje, lo comparta a través de sus redes sociales. También, si tiene alguna petición de oración, alguna duda, no dude en contactarnos en nuestro buzón de Facebook. Con gusto le estaremos atendiendo. Otra situación, si usted necesita algún acompañamiento, alguna consejería, algo en el cual podamos servirle, por favor, contáctenos también a través de nuestro buzón. Hay gente preparada que puede acompañarle en cualquier necesidad que usted tenga. Gracias, hermanos, por acompañarnos y les deseamos que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga. Recuerden que somos una comunidad, somos una familia, somos una iglesia, somos Montesión.